La llamó un error. 5 años después, la vio en un restaurante con su hija y se dio cuenta de que el verdadero error fue irse. Alejandro Navarro había pasado toda su vida adulta creyendo que las emociones eran obstáculos, distracciones que debilitaban a los hombres que se atrevían a soñar con el poder. Desde el momento en que se hizo cargo de su primera empresa, a los 25 años, había cultivado una imagen de precisión y control, un hombre intocable por el sentimentalismo que arruinaba a otros. Construyó su imperio como una fortaleza, ladrillo a ladrillo, alimentado por la ambición y una búsqueda incesante del éxito. Así que cuando Clara, su asistente de cabello dorado y penetrantes ojos azules, se paró en su oficina una tarde con las manos temblorosas y le susurró que estaba embarazada, Alejandro no sintió más que fastidio. No se detuvo a considerar su miedo o la inmensidad de lo que le estaba diciendo. En cambio, la despidió con la aguda eficiencia que aplicaba a los tratos fallidos. «Eres un error», le dijo fríamente, su tono tan plano como si estuviera terminando un contrato. Las palabras cortaron más profundo de lo que él se dio cuenta, pero se alejó, convenciéndose a sí mismo de que había evitado la debilidad. Para Clara, las palabras destrozaron la frágil esperanza que había llevado en su pecho. Lo había amado, o al menos eso creía, confundiendo su confianza y su empuje con la fortaleza de carácter. En ese momento solo vio hielo en sus ojos, solo desprecio donde una vez había creído que había conexión. Sus rodillas casi cedieron al salir de la oficina, las lágrimas ardiéndole en las esquinas de los ojos, pero se negó a dejar que él la viera romperse. Para cuando llegó a la calle, su dolor se había convertido en otra cosa, algo más duro. Se tocó el estómago suavemente, sintiendo el más tenue aleteo de vida dentro de ella, e hizo un juramento de que no se derrumbaría, que no importaba cuán doloroso fuera el camino por delante, llevaría a este niño con cada gramo de fuerza que le quedaba. En las semanas siguientes, la vida de Clara comenzó a desmoronarse, pero ella enfrentó cada nuevo desafío con tranquila determinación. Las notificaciones de alquiler se apilaban en el mostrador de su cocina, su cuerpo le dolía por las largas horas sirviendo mesas para cubrir las facturas, y el miedo la asaltaba cada noche cuando se acostaba despierta mirando al techo. Sin embargo, incluso cuando el agotamiento la consumía, presionaba su mano contra su vientre y le susurraba promesas al pequeño ser que crecía dentro de ella. Le prometió seguridad, amor y devoción. Le prometió que incluso si el padre había elegido el poder sobre ellos, ella elegiría a su hija sobre todo lo demás. Esos susurros se convirtieron en su fuerza, convirtiendo su miedo en resolución. Mientras tanto, Alejandro apenas pensó en ella, se enterró en reuniones de junta, tratos de adquisición y noches pasadas en la red de contactos con personas cuya aprobación anhelaba. Se dijo a sí mismo que había evitado un desastre, que Clara se desvanecería en el fondo de su memoria como una tormenta pasajera. Sin embargo, en las horas tranquilas de la noche, cuando se paraba frente a los vastos ventanales de su ático, mirando la ciudad, a veces sentía un extraño tirón en el pecho. Lo silenciaba rápidamente, convenciéndose a sí mismo de que la vulnerabilidad era veneno y que era mejor estar sin ataduras. Para él, la familia no era un legado digno de construir, era un ancla que arrastraba al hombre a la mediocridad. Pero para Clara, la vida ya estaba cambiando de manera irrevocable. La soledad de llevar a un hijo sin apoyo la oprimía mucho, pero también lo hacía el milagro de ello. Cada cita con el médico traía una nueva claridad. Primero, el suave ritmo de un latido del corazón que la hacía llorar en silencio en sus manos. Luego,
la imagen granulada de su hijo formándose en la pantalla, y más tarde las poderosas patadas que la sobresaltaban en medio de la noche. Cada hito le recordaba que ya no estaba sola, que su mundo se estaba expandiendo de maneras que Alejandro nunca podría entender. Decoró un rincón de su modesto piso con muebles de segunda mano, pintando la vieja cuna que encontró en una tienda de segunda mano y cosiendo pequeñas mantas a altas horas de la noche cuando debería haber estado descansando. No tenía a nadie en quien apoyarse, ni red de seguridad, pero estaba construyendo algo mucho más significativo que el imperio que Alejandro adoraba. A medida que su vientre crecía y los extraños pasaban de la curiosidad al juicio, Clara aprendió a caminar con la cabeza en alto. La gente susurraba sobre ella estando sola, sobre su insensatez al amar a un hombre como Alejandro, pero ella ya no dejaba que sus palabras la hirieran. Llevaba dentro de sí algo más puro que todo su desprecio, el conocimiento de que estaba trayendo vida al mundo, una vida que un día demostraría ser su mayor fuente de fortaleza. Aunque lloraba cuando nadie la veía y temblaba cuando las facturas se acumulaban más que su salario, nunca consideró abandonar a su hija. En todo caso, la crueldad de Alejandro había encendido un fuego dentro de ella, uno que la impulsaba hacia adelante con una determinación que nunca supo que poseía. Al final de esos primeros meses, Clara ya se había transformado. La mujer frágil que había entrado en la oficina de Alejandro, temblando de miedo, ya no existía. En su lugar estaba alguien más fuerte, forjada en el dolor y el sacrificio. Alguien que sabía que el camino por delante sería difícil, pero valdría la pena cada paso. No necesitaba el dinero de Alejandro ni su aprobación. Tenía algo mucho más grande que su frío imperio. Tenía amor, el tipo de amor que no pedía nada a cambio, que era feroz e inquebrantable, que la llevaría a ella y a su hija a través de cualquier tormenta que estuviera por venir. A medida que los meses de su embarazo avanzaban, Clara se encontró navegando por un mundo que se sentía a la vez hostil y milagroso. Su cuerpo se volvió más pesado, cada paso más agotador, y sin embargo, cada aleteo dentro de ella le recordaba por qué soportaba el dolor y las noches de insomnio. El restaurante donde trabajaba se convirtió tanto en un salvavidas como en un campo de batalla. Necesitaba el sueldo, pero las horas de pie le hinchaban los tobillos hasta que le dolían profundamente en la noche. Algunos clientes le sonreían amablemente, preguntando por el bebé con genuina calidez, pero otros susurraban con crueldad, lanzando miradas que sugerían juicio sobre una joven que criaba a un hijo sola. Clara se entrenó para mantener la barbilla levantada, para concentrarse en el sonido del latido del corazón de su hija que resonaba en su memoria desde la consulta del médico, y para dejar que los susurros cayeran como polvo. En casa, su piso se convirtió en un mosaico de esperanza y lucha. Las facturas se apilaban en la mesa junto a proyectos de costura a medio terminar. Recogió ropa de segunda mano para el bebé, lavando cuidadosamente cada pieza, remendando pequeños desgarros y doblándolas ordenadamente en cajones como si fueran tesoros invaluables. Los amigos le ofrecían la poca ayuda que podían, una bolsa de pañales aquí, un juego de biberones allí, pero la mayoría de las noches se sentaba sola en su sofá, con las manos en el vientre, susurrándole al niño que llevaba dentro. Le contaba historias sobre el mundo exterior, describía las flores en el parque y el sabor del pan recién horneado y le prometía que no importaba lo poco que tuvieran, el amor siempre sería abundante. Su embarazo
no estuvo exento de complicaciones. Hubo noches en las que dolores agudos la hacían llorar, cuando el miedo se envolvía alrededor de su garganta y la dejaba sin aliento. Más de una vez terminó en la sala de emergencias, agarrándose el vientre, mientras los médicos monitoreaban el latido del corazón del bebé. Cada vez que se iba, se sentía sacudida, pero más fuerte, decidida a no dejar que el miedo ganara. Los médicos le advirtieron que el estrés y el agotamiento podían dañarla tanto a ella como al niño. ¿Pero qué otra opción tenía? Para sobrevivir, tenía que seguir trabajando, tenía que seguir moviéndose, tenía que seguir luchando. Aprendió a respirar a través del miedo, a estabilizarse con el conocimiento de que cada desafío la acercaba a conocer a su hija. El día del nacimiento llegó en una tarde fría y lluviosa. Clara había estado trabajando en un turno largo cuando comenzaron las contracciones, olas de dolor que la dejaban doblada en la cocina del restaurante. Sus compañeros de trabajo la llevaron rápidamente en un taxi, y para cuando llegó al hospital, su cuerpo ya estaba temblando por la fuerza del parto. Las horas se mezclaron mientras ella gritaba, agarrándose a los rieles de la cama, el sudor cayendo por su cara. No había una mano sosteniendo la suya, ni una voz tranquilizadora susurrando aliento, solo las órdenes enérgicas de enfermeras y médicos que la guiaban. Su cuerpo sentía que se estaba desmoronando, y sin embargo, debajo de la agonía había un sacrificio que valía la pena. Cuando el lamento de su hija recién nacida finalmente llenó la habitación, los sollozos de Clara se desataron en un torrente que no pudo controlar. La enfermera le colocó un pequeño y retorciéndose bulto en los brazos, y mientras miraba la cara de la niña por primera vez, el mundo pareció detenerse. La bebé tenía una mata de cabello oscuro y ojos que se abrieron lentamente, revelando un azul brillante y penetrante. Clara jadeó, su corazón retorciéndose dolorosamente. Eran los ojos de Alejandro, tan claros como el día, pero más suaves, llenos no de crueldad, sino de inocencia. Besó la frente del bebé una y otra vez, susurrando a través de sus lágrimas: «Sofía, mi Sofía». En ese momento, toda la soledad y el abandono parecieron disolverse. La niña en sus brazos era la prueba de que no estaba rota, no era inútil, no era un error. Había creado vida, y esa vida le daría la fuerza para enfrentar lo que viniera después. Sostuvo a Sofía cerca, meciéndola suavemente mientras el agotamiento amenazaba con arrastrarla bajo el agua, y susurró votos que solo una madre podía hacer. Nunca dejaría que nadie lastimara a su hija, nunca la dejaría sentirse no querida, y nunca, nunca la dejaría. Cuando Clara fue dada de alta del hospital, llevó a Sofía a su pequeño piso con lágrimas corriendo por su cara. La colocó en la cuna que había pintado a mano, la de las esquinas astilladas y la ropa de cama que no coincidía, y se sentó a su lado con un corazón tan lleno que pensó que podría estallar. Afuera la lluvia todavía caía, pero dentro del piso una nueva luz había echado raíces. A Clara ya no le importaba el rechazo de Alejandro, ni los susurros de los extraños. Tenía algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podía entender. Tenía a su hija, y con ella vino una nueva fuerza que nadie, ni siquiera Alejandro, podía quitarle. Los primeros años de la vida de Sofía se convirtieron en una prueba de resistencia que llevó a Clara a sus límites, pero también tuvieron momentos de alegría tan brillantes que quemaron las sombras de sus luchas. Las noches eran las más difíciles al principio. Sofía era cólica. Se despertaba a cada hora con llantos que perforaban el silencio del pequeño piso
y dejaban a Clara tropezando de la cama, medio dormida. Caminaba por el suelo durante horas, meciendo el pequeño bulto contra su pecho, susurrando canciones de cuna y oraciones por la paz. Algunas noches lloraba junto a su hija, el agotamiento tan pesado que sentía que sus huesos podrían romperse bajo su peso, pero en el momento en que los llantos de Sofía se suavizaban hasta quedarse dormida, una ola de amor feroz la invadía, recordándole por qué había elegido seguir luchando. Durante el día, la vida le exigía aún más. Clara regresó a trabajar tan pronto como pudo, dejando a Sofía con una amable vecina mayor que se había ofrecido a cuidarla mientras ella servía mesas. La separación se sintió como un dolor físico y a menudo se apresuraba a casa después de turnos largos para tomar a su hija en sus brazos y respirar el dulce aroma del talco de bebé y la leche. El dinero era constantemente escaso y Clara aprendió a estirar cada euro, recortando cupones, comprando en tiendas de segunda mano y a veces saltándose comidas para que Sofía nunca pasara hambre. El estrés era implacable. Sin embargo, Clara se aferraba a la imagen de los ojos brillantes y la sonrisa creciente de su hija como prueba de que cada sacrificio valía la pena. A medida que Sofía pasaba de ser un bebé a una niña pequeña, el piso se llenaba de risas y caos. Clara pegaba los coloridos dibujos con crayones de Sofía en las paredes, convirtiendo la pintura que se despegaba en una galería de inocencia. Los juguetes desordenaban cada rincón, desparejados y de segunda mano, pero le daban vida al espacio de una manera que nada más podía hacerlo. Los primeros pasos de Sofía llegaron en una tarde tranquila, cuando Clara se había desplomado en el sofá después del trabajo. Levantó la vista justo a tiempo para ver a su hija tambaleándose hacia ella con piernas inestables, los brazos extendidos. La conmoción y la alegría que invadieron a Clara la hicieron llorar y reír a la vez mientras atrapaba a la pequeña en sus brazos. Cada hito después de eso se sintió como un triunfo no solo para Sofía, sino para ambas. Aún así, había noches en las que Clara se quedaba despierta, mirando al techo mientras Sofía dormía tranquilamente a su lado, atormentada por la ausencia del hombre que las había negado. Se odiaba a sí misma por ello, pero a veces se preguntaba cómo habría sido si Alejandro se hubiera quedado. ¿Habría crecido Sofía rodeada de comodidad en lugar de escasez, con un padre que la guiara y una madre que no estuviera agotada hasta el límite? Pero luego miraba la cara dormida de su hija, la forma en que su pecho se levantaba y bajaba con perfecta inocencia, y se recordaba a sí misma que había elegido el mejor camino. Preferiría criar a Sofía en la pobreza, llena de amor, que en la riqueza envenenada por la crueldad. La personalidad de Sofía floreció temprano. Era curiosa e intrépida, una niña que hacía preguntas interminables y corría hacia cada nueva aventura con los ojos muy abiertos. Su lugar favorito era el parque cerca de su piso, donde corría por el parque infantil con una energía incontenible, su risa resonando en el aire. Otros padres le sonreían y algunos miraban a Clara con lástima, notando que siempre estaba sola. Pero Clara aprendió a ignorar las miradas. Se centró en cambio en la alegría de Sofía, en la forma en que los ojos azules de su hija brillaban cuando descubría algo nuevo, en la forma en que se acurrucaba en su regazo por la noche y le susurraba: «Te amo, mami». A pesar de las dificultades, Clara construyó un mundo donde Sofía se sentía segura y querida. Los cumpleaños se celebraban con pasteles caseros, velas clavadas en un glaseado irregular y regalos cuidadosamente elegidos de los contenedores de ofertas pero envueltos con cuidado. En Navidad
decoraban un pequeño árbol que Clara había encontrado descartado en la acera, adornándolo con cadenas de papel y luces parpadeantes de una tienda de segunda mano. Para Sofía era mágico y para Clara era la prueba de que la alegría se podía crear de nada más que amor y determinación. Mientras tanto, Alejandro siguió siendo un fantasma en sus vidas. Clara nunca mencionó su nombre, aunque no podía negar su presencia en los rasgos de Sofía. El cabello oscuro, la mandíbula afilada y, sobre todo, los penetrantes ojos azules le recordaban todos los días lo que él había decidido abandonar. A veces, Sofía señalaba a los hombres en la calle y preguntaba si uno de ellos era su padre, y Clara sonreía tensamente y sacudía la cabeza, su corazón doliendo. «Está muy lejos», decía suavemente, aunque en verdad estaba a solo unos kilómetros de distancia, escondido detrás de torres de cristal y salas de juntas. Incluso a medida que pasaban los años, Clara se negaba a dejar que la amargura la consumiera. Puso toda su fuerza en criar a Sofía, en enseñarle amabilidad, resiliencia y la creencia de que era profundamente amada. Y aunque la soledad todavía se colaba en el corazón de Clara en los momentos de tranquilidad, sabía que su hija había llenado el vacío dejado por la crueldad de Alejandro. Lo que una vez había sido una historia de abandono, se había transformado en una de supervivencia y feroz devoción. Para Clara, esos primeros años la forjaron en alguien más fuerte de lo que jamás creyó que podría ser. Para Sofía, sentaron las bases de una infancia donde el amor importaba más que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Y aunque ninguna de las dos podía saberlo todavía, se acercaba el momento en que las paredes cuidadosamente construidas entre su mundo y el de Alejandro comenzarían a agrietarse, y la verdad que había sido enterrada durante años finalmente encontraría su camino hacia la luz. Mientras la vida de Clara había sido consumida por pañales, turnos de noche y el tierno caos de criar a un hijo sola, el mundo de Alejandro Navarro se había transformado en un imperio reluciente que solo reforzaba su creencia de que había tomado la decisión correcta. En los años posteriores a la partida de Clara de su vida, su compañía se expandió a un ritmo asombroso, adquiriendo rivales y lanzándose a los mercados internacionales. Su rostro aparecía regularmente en revistas de negocios, aclamado como el joven visionario que había redefinido la estrategia corporativa. Los inversores clamaban por su atención, los competidores temían su próximo movimiento y los políticos buscaban su favor. Desde el exterior, Alejandro parecía un hombre que lo tenía todo: poder, riqueza, influencia y el envidiable estilo de vida que venía con ello. Pero debajo de la superficie brillante, las grietas ya habían comenzado a formarse. Su horario era una marcha implacable de reuniones de junta, cenas con clientes e interminables vuelos por todo el mundo. Cada logro se sentía momentáneamente satisfactorio, pero rápidamente era seguido por un vacío que lo carcomía cuando los aplausos se desvanecían. Vivía en áticos con vistas panorámicas y cenaba en restaurantes donde la factura de una noche equivalía a lo que Clara una vez luchaba por ganar en un mes. Sin embargo, cuando regresaba a casa después de la medianoche, el silencio de su lujoso piso lo oprimía con un peso que ningún éxito podía aligerar. Alejandro llenó ese silencio con distracción. Siempre había una nueva mujer en su brazo en los eventos, hermosa y glamurosa, pero ninguna se quedaba. Admiraban su riqueza y se deleitaban con el brillo de su éxito, pero nunca lo miraron como Clara lo había hecho una vez, con ojos que veían más allá de la superficie. Se decía a sí mismo que no le importaba,
que la intimidad era innecesaria, que las mujeres eran intercambiables y temporales. Aún así, de vez en cuando, se encontraba atormentado por el recuerdo de los ojos azules de Clara. Recordaba la forma en que ella lo había mirado con confianza y algo más profundo, algo que nadie más le había ofrecido desde entonces. Descartaba esos pensamientos rápidamente, convenciéndose a sí mismo de que la debilidad no tenía lugar en su vida, pero los recuerdos se quedaban como sombras que se negaban a desvanecerse. Su pasado familiar, del que nunca hablaba, solo endureció su resolución de permanecer distante. Su padre había sido un hombre frío, obsesionado con la disciplina y las apariencias, mientras que su madre se había retirado al silencio mucho antes de que Alejandro tuviera la edad suficiente para entender por qué. El amor nunca había sido abundante en su infancia, y el éxito había sido la única moneda que ganaba aprobación. Cuando se miraba en el espejo ahora, veía a un hombre que había superado los logros de su padre, que se había labrado su propio lugar en la cima. Pero lo que se negaba a reconocer era la oquedad que reflejaba la misma vida que una vez había despreciado. En las raras ocasiones en que se permitía ir más despacio, el silencio lo inquietaba. Se paraba junto a los ventanales de su ático, con un vaso de whisky en la mano, mirando las interminables luces de la ciudad. Las torres de abajo brillaban como faros de sus logros. Sin embargo, a menudo sentía una inexplicable inquietud, como si algo esencial faltara. Sus asistentes susurraban que era implacable, sus socios lo llamaban brillante, pero ninguno de ellos conocía el vacío que le carcomía el pecho a altas horas de la noche. A veces, cuando el agotamiento le quitaba las defensas, se preguntaba si el éxito significaba algo si nadie lo esperaba en casa. Cuanto más construía Alejandro, más se encontraba cuestionando para qué servía todo. Pero era demasiado orgulloso, demasiado endurecido, para admitir tales pensamientos incluso a sí mismo. Para el mundo era inquebrantable, el hombre que nunca flaqueaba, que no tenía remordimientos. Sin embargo, la verdad era mucho más complicada. Recordaba a Clara no solo porque lo había desafiado de maneras que otros nunca lo hicieron, sino porque le había ofrecido algo que había enterrado en lo más profundo de sí mismo, la posibilidad de amor, de pertenencia. Lo había tirado, convencido de que era debilidad, y ahora, aunque trataba de ignorarlo, a veces sentía el costo de esa decisión presionando sobre él como una deuda impaga. Incluso mientras seguía escalando más alto, el vacío nunca lo abandonó. Y aunque no lo sabía, el mundo que había construido con tanto cuidado estaba a punto de colisionar con el que había abandonado, y los espacios vacíos en su vida finalmente serían confrontados de una manera de la que ningún triunfo empresarial o distracción glamurosa podría protegerlo. Era una nítida tarde de otoño cuando Alejandro entró en el restaurante que lo cambiaría todo. Había elegido el lugar por su exclusividad, una joya pulida en la ciudad donde los tratos se sellaban a la luz de las velas y el champán. El maître d' lo saludó con deferencia, acompañándolo a una mesa en la esquina donde un posible inversor ya estaba esperando. Alejandro se deslizó en su silla con la misma confianza que llevaba a cada habitación, preparado para diseccionar números y negociar términos. La conversación fluyó sin problemas al principio, hablando de márgenes de beneficio y expansiones de mercado llenando el aire, pero mientras el camarero servía el vino, un sonido interrumpió el pulido murmullo del restaurante que lo hizo detenerse. Era la risa de una niña, brillante, sin restricciones y dolorosamente pura. Casi lo descartó,
hasta que su mirada se desvió por la habitación. En una mesa no muy lejos de la suya, estaba sentada una mujer con cabello dorado que brillaba con la poca luz, sus ojos azules suaves con una ternura que no había visto en años. Por un momento contuvo la respiración. Las palabras pulidas de su inversor se volvieron un ruido sin sentido. Clara se veía mayor, tal vez un poco más delgada, pero había un resplandor en ella que lo inquietaba. No estaba sola. A su lado, posada en una silla demasiado grande para su pequeño cuerpo, estaba sentada una niña. Tenía alrededor de 5 años, con una cascada de cabello oscuro y un par de penetrantes ojos azules que parecían brillar como llamas gemelas. El mundo de Alejandro se inclinó, y las paredes que había pasado años construyendo a su alrededor se agrietaron en un solo latido. No podía apartar la mirada. Cada detalle de la niña lo golpeó como un puñetazo. La inclinación de su barbilla, la forma de su nariz, el inconfundible color de sus ojos, eran suyos. Era como si estuviera mirando un reflejo de sí mismo, suavizado por la inocencia, sin la arrogancia o el orgullo. La niña se rió de nuevo, agarrando un tenedor demasiado grande para sus manos, y Clara se acercó para estabilizarla, sonriendo con una calidez que hizo que el pecho de Alejandro le doliera. Era una imagen tan ordinaria pero tan profunda que lo sacudió hasta la médula. Una madre y una hija compartiendo la cena, una escena que se había negado a sí mismo sin siquiera darse cuenta. Por primera vez en años, Alejandro sintió que su confianza flaqueaba. Su inversor estaba hablando, gesticulando hacia alguna cifra en el contrato, pero las palabras cayeron en vano. La mirada de Alejandro permaneció fija en la mesa al otro lado de la habitación. Pensó en el día en que Clara se había parado en su oficina, temblando mientras le decía que estaba embarazada, y en su propia respuesta fría. «Eres un error». El recuerdo quemó más que el whisky que bebía en las noches de insomnio, y mientras miraba a la niña que sabía que era suya, una ola de arrepentimiento lo invadió con tal intensidad que agarró el borde de la mesa para estabilizarse. Clara aún no lo había notado. Se inclinó hacia la niña, cortando su comida en trozos más pequeños, susurrándole algo que hizo que la niña se riera de nuevo. La vista era insoportable en su belleza y su crueldad. Esta era la vida que había tirado, no solo la mujer que una vez lo había amado, sino la hija que nunca había conocido, la niña que había abandonado antes de que siquiera diera su primer aliento. La comprensión fue un cuchillo retorciéndose en su pecho. Cuando Clara finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron al otro lado de la habitación. Por un momento, el tiempo se detuvo. Su expresión se endureció al instante. La calidez que había iluminado su rostro se desvaneció como si una sombra hubiera pasado sobre ella. No había sorpresa en su mirada, solo reconocimiento y una fuerza cautelosa que le dijo que había construido una vida sin él y no daba la bienvenida a su intrusión. Se giró rápidamente hacia su hija, su mano acariciando el cabello de la pequeña, como para protegerla de un hombre que miraba desde el otro lado de la habitación. Alejandro se obligó a concentrarse en la conversación en su propia mesa, pero las palabras no significaban nada. Su mente estaba consumida por la imagen de Clara y la niña. Cuando la comida terminó y su invitado se fue, Alejandro permaneció sentado, mirando los restos de su vino sin tocar. Por primera vez en su vida, cuestionó todo lo que había construido. El imperio por el que había luchado se sentía vacío en comparación con el sonido de la risa de esa niña pequeña. Mientras salía del restaurante esa noche, las luces de la ciudad parecían más frías de lo habitual. Regresó a su ático,
pero el silencio que una vez había sido su refugio, ahora se sentía sofocante. El fantasma de los ojos de Clara, llenos de un desafío silencioso, y la visión de la sonrisa de su hija, lo siguieron en la noche. Se quedó despierto durante horas, atormentado por una verdad que ya no podía ignorar. No había cortado la debilidad cuando se alejó de Clara, había cortado su propio corazón. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con una pesadez que no había sentido en años, un peso presionando contra su pecho que ninguna cantidad de ejercicio, trabajo o whisky podía quemar. Se sentó en el borde de su cama mirando el horizonte a través de los amplios ventanales de cristal, pero la vista de la ciudad que una vez lo llenó de orgullo, ahora se sentía sin sentido. Su mente no lo dejaría ir de la imagen de la niña en el restaurante. Su risa resonaba en sus oídos, sus ojos azules lo atormentaban con su familiaridad, y el recuerdo de la expresión cautelosa de Clara se le grababa como una cicatriz reabierta. Por primera vez en su vida, Alejandro Navarro no quería otro trato, otro titular u otra conquista. Quería respuestas. Quería deshacer lo que no podía ser deshecho. Se dijo a sí mismo que necesitaba pruebas, aunque en el fondo ya lo sabía. Pasó el día en una neblina, firmando contratos y asintiendo a través de discusiones en la sala de juntas, mientras sus pensamientos volvían al restaurante. A medida que se acercaba la noche, se encontró caminando hacia el mismo lugar de nuevo, sin siquiera decidirse a ir allí. Escaneó la habitación con una mezcla de esperanza y temor, y cuando las vio, Clara con su cabello dorado recogido, la niña pequeña balanceando sus piernas debajo de la mesa mientras hablaba animadamente, contuvo la respiración una vez más. Se quedó congelado por un largo momento antes de reunir el coraje para caminar hacia ellas. Clara lo notó de inmediato. Su sonrisa se desvaneció. Su postura se puso rígida como si se hubiera estado preparando para este momento todo el tiempo. Puso una mano protectora en el hombro de su hija y susurró algo que hizo que la niña volviera a prestar atención a su comida. Cuando Alejandro llegó a su mesa, los ojos de Clara se encontraron con los suyos, y en ellos no vio ningún rastro del afecto que una vez había vivido allí. En cambio, vio acero y dolor forjado a lo largo de años de abandono. Clara, comenzó, su voz más baja de lo que pretendía, casi incierta. Para un hombre que había comandado salas de juntas y dictado el destino de empresas enteras, de repente se sintió como un niño desnudado. Ella no le ofreció un saludo. Su mirada sostuvo la suya con fría claridad. «No», dijo ella bruscamente. «No puedes venir aquí y pretender que te importa». Él tragó con dificultad, luchando por encontrar palabras. «Es mía», susurró, mirando a la niña. No era una pregunta. Los labios de Clara se apretaron en una línea. «Es mía», respondió. Su tono llevaba tanto desafío como un tranquilo temblor de dolor. «Dejaste claro hace años que no querías ser parte de su vida. No puedes cambiar de opinión solo porque finalmente viste lo que tiraste». La niña levantó la vista en ese momento, curiosa por la tensión en la voz de su madre, y Alejandro sintió que su corazón se detenía. Forzó una sonrisa, queriendo hablarle, pero la mano de Clara se apretó en el hombro de su hija. «Come tu comida, cariño», dijo suavemente. La niña asintió y se giró hacia su plato, y los ojos de Clara volvieron a mirar a Alejandro con una fuerza que casi lo dejó sin aliento. «Yo era joven, era estúpido», dijo Alejandro, su voz áspera con una desesperación que apenas reconocía. «¿Tú pensaste que yo era un error?», interrumpió Clara, sus palabras afiladas como el cristal. «¿Lo recuerdas? Porque yo sí, todos los días. Tuve que mirar a mi hija y saber que su padre la tiró antes de que siquiera tuviera la oportunidad de vivir.
No puedes borrar eso, Alejandro. No puedes reescribir la historia solo porque tu conciencia de repente se despertó. Sus palabras lo hirieron más profundamente que cualquier rival de negocios. Sintió la verdad en ellas, innegable y aplastante. Había construido su vida sobre decisiones tomadas con lógica despiadada, pero esto no era un mercado o una fusión que pudiera controlar. Esto era una herida que él había infligido y sangraba frente a él en forma de una niña que tenía sus ojos y una mujer que una vez lo había amado lo suficiente como para rogarle que se quedara. «Solo quiero conocerla», dijo finalmente, su voz quebrándose en la última palabra. Clara sacudió la cabeza. Su mandíbula temblaba aunque su mirada permanecía firme. «No la mereces. Ella no necesita el tipo de amor que puede desaparecer con una firma. No necesita un hombre que elige el poder sobre la familia. Me tiene a mí. Eso es suficiente». Él quería discutir, rogar, caer de rodillas en medio del restaurante, pero la fría verdad en sus palabras lo silenció. Por primera vez en su vida, Alejandro entendió que su poder no significaba nada aquí. El dinero no podía recuperar la confianza y la influencia no podía deshacer las decisiones que había tomado. Clara se giró hacia su hija, terminando la conversación con finalidad. «Vete», dijo en voz baja pero firme, sin siquiera mirarlo. «Vuelve a tu mundo, Alejandro. El nuestro es mejor sin ti». Se quedó allí por un largo momento, su pecho doliendo como si ella hubiera metido la mano y le hubiera arrancado algo vital. Por fin dio un paso atrás, su orgullo hecho jirones, su imagen cuidadosamente elaborada de control destrozada. Mientras salía del restaurante, sintió las miradas de los demás en su espalda, pero por una vez no le importó. Caminó hacia la noche llevando la insoportable verdad de que ningún trato, ningún imperio y ningún imperio de vidrio y acero podría sanar la herida que había tallado en su propia vida. Pero la imagen de los ojos de esa niña pequeña, sus ojos, se negaba a desvanecerse. Y aunque Clara le había dicho que se fuera, Alejandro sabía que no podía. Algo dentro de él había cambiado para siempre. El hombre que una vez había creído que el amor era debilidad, ahora se daba cuenta de que la mayor debilidad de todas había sido creer que podía vivir sin él. Alejandro había pasado toda su vida persiguiendo el poder, pero después del encuentro en el restaurante se encontró persiguiendo algo completamente diferente. La imagen de los ojos azules de la niña pequeña permanecía con él sin importar cuántos tratos firmara o cuántas millas viajara. Se volvió imposible enterrarse en contratos y números cuando, en los momentos tranquilos, todavía podía escuchar su risa cortando el ruido del mundo que había construido. Comenzó a darse cuenta de que el vacío que había llevado durante años no era solo soledad, era la ausencia de una vida que había negado. Y por primera vez en su carrera, Alejandro Navarro se encontró distraído, incapaz de preocuparse por la próxima gran fusión, cuando todo lo que quería era otro vistazo de la niña que nunca había conocido. Comenzó inocentemente, o al menos eso se dijo a sí mismo. Descubrió que Clara a menudo llevaba a su hija a un parque cercano después de la escuela, un lugar con columpios y un carrusel que daba a un pequeño estanque. Salía de su oficina más temprano de lo habitual, cambiando la comodidad de las salas de juntas pulidas por la vista de niños corriendo por los parques infantiles. Se sentaba en un banco a distancia, su costoso traje viéndose fuera de lugar entre los padres y niñeras, y observaba a la niña que ahora sabía que se llamaba Sofía, subir al laberinto de barras o correr hacia su madre con dibujos en las manos. Alejandro tuvo cuidado de no ser notado al principio, contento con solo observar,
aunque cada fibra de su ser anhelaba caminar hacia adelante y hablar. La primera vez que escuchó la voz de Sofía de cerca fue un momento que casi lo desmorona. Se había tropezado mientras corría y se había raspado la rodilla, y Clara corrió a su lado, consolándola con palabras suaves. Alejandro no quería nada más que hacer lo mismo, arrodillarse a su lado y consolarla, pero se quedó congelado en el banco, con las manos cerradas en puños. Se dio cuenta entonces de cuánto de su vida se había perdido. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, cada momento que debería haber sido suyo para compartir. El arrepentimiento era un dolor constante, pero también era lo que alimentaba su determinación. Finalmente, el destino le dio una oportunidad. Una tarde, Clara se alejó brevemente para atender una llamada, dejando a Sofía en los columpios. La pequeña luchaba por hacer que el columpio se moviera, sus pequeñas piernas pateando contra la tierra. Sin pensarlo, Alejandro se levantó de su banco y se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Preguntó suavemente: ¿Quieres que te empuje? Ella lo miró con ojos curiosos, ladeando la cabeza como lo hacen los niños cuando deciden si alguien es seguro. Después de una pausa, asintió. Él colocó sus manos suavemente en las cadenas del columpio y le dio un empujón cuidadoso. Sofía se rió mientras el columpio se elevaba, el sonido tan puro que casi lo desarmó. A partir de ese momento, sus pequeñas interacciones crecieron. Ella comenzó a reconocerlo, saludándolo con una sonrisa tímida cada vez que aparecía en el parque. Él le traía pequeñas cosas, conos de helado de un vendedor cercano o un globo, gestos que hacían que sus ojos se iluminaran. Alejandro se encontró escuchando más que hablando, contento de dejar que ella llenara el aire con historias sobre la escuela, sus libros favoritos y los amigos con los que jugaba. Le mostraba sus dibujos, desordenados pero llenos de colores brillantes, y él aceptaba cada uno como si fuera un regalo invaluable. Se maravillaba de su imaginación, su resiliencia y su alegría inquebrantable. Sin embargo, cada alegría tenía su sombra. Una tarde, Sofía ladeó la cabeza hacia él con curiosidad infantil y preguntó: ¿Conoces a mi papá? La pregunta lo hirió más profundamente que cualquier acusación. Luchó por formar palabras, su garganta se apretó mientras la culpa lo carcomía. No tan bien como debería, logró decir finalmente, su voz baja. Sofía pareció satisfecha con la respuesta y se alejó corriendo para perseguir una mariposa, pero Alejandro se quedó clavado en el lugar, sacudido por la inocencia de su pregunta. Se dio cuenta de que para ella, él era solo un extraño amable, un hombre que aparecía a veces en el parque. No tenía idea de que él era su padre, el que la había abandonado antes de que siquiera naciera. Clara, sin embargo, no era ciega. Notó su presencia, notó los pequeños regalos, notó el creciente afecto de Sofía por él. Una noche, mientras recogía las cosas de su hija, lo miró directamente, su expresión afilada e inflexible. «Esto no cambia nada», dijo ella en voz baja, su voz lo suficientemente firme como para hacer que su estómago se retorciera. «No puedes volver a su vida como si el pasado no hubiera ocurrido». Él quiso discutir, decirle que estaba intentando, que era diferente ahora, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Todo lo que pudo hacer fue asentir, sabiendo que ella tenía razón. Aún así, no podía alejarse. Cada encuentro con Sofía era tanto un regalo como un castigo. Aferraba los momentos en que ella se reía con él, pero cada uno le recordaba los años que había perdido. Sabía que la confianza no podía reconstruirse de la noche a la mañana y entendía que la ira de Clara estaba justificada. Pero también
sabía una verdad por encima de todo. Amaba a su hija. Era un amor lo suficientemente feroz como para humillarlo, lo suficientemente poderoso como para impulsarlo a seguir regresando, sin importar cuán fríamente Clara lo alejara. Por primera vez en su vida, Alejandro Navarro ya no perseguía el poder o la riqueza. Estaba persiguiendo la redención, aunque todavía no sabía si era algo que realmente podría ganar. Lo que sí sabía era que no se alejaría de nuevo. Tools. Gemini can make mistakes, so double check it.